Hola, muy buenos días, querida audiencia tiktoquera. Un gusto saludarlos en este día lunes 29 de septiembre, aquí desde la preciosa capital de la República. Poniéndonos un poco al día, ya que han acontecido muchos sucesos desde nuestro último live que compartimos con ustedes. Seguramente todos están atentos a quizás los temas que podamos socializar de aquí en adelante. La semana pasada no hicimos ningún live, estuvimos ocupados en otras gestiones y lamentablemente no pudimos ponernos al día, pero bueno, hemos vuelto este día de hoy para compartir con todos ustedes. Así que saludándolos, deseándoles muchos éxitos en sus actividades diarias, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos entrar a través de sus dispositivos electrónicos. La temática del día de hoy la hemos titulado Leyes Express, consultas fallidas y cortes incómodas. El pulso entre Daniel Noboa y la Constitución de la República. Y bueno, al parecer nuestro queridísimo presidente Daniel Noboa de alguna forma se ha hecho de a buenas con la Corte Constitucional en cuanto a reconocer la autoridad de la Corte Constitucional en cuanto a la revisión de la consulta relacionada con la Asamblea Constituyente, ya que, si ustedes recuerdan, en primera instancia fue enviada la pregunta de una forma muy intuyendo a que la gente vote afirmativamente a favor de la consulta, y bajo ese criterio la Corte Constitucional le responde indicando que tiene que reformular la pregunta para que no sea inducido el voto afirmativo, sino que sea lo más neutral posible. Entonces fue interesante el hecho de que Daniel Noboa agachó finalmente su cabeza, reverenciando la disposición de la Corte Constitucional y acatando los considerandos para que ahora sí le puedan permitir realizar esa pregunta dentro de las 3 que se van a plantear en la próxima consulta popular. Entonces, con ese preámbulo quería empezar saludando a todos. Gracias a todos los que están sintonizados, a los que nos siguen, a los que van a compartir esta transmisión, a los que van a comentar e interactuar. Les invito a que puedan hacerlo en este espacio que es de todos ustedes. Voy a empezar con una pequeña frase para entrar en detalle en el debate. Una pregunta sometida no basta si viene cargada de condicionamientos disfrazados. Cuando el poder redacta con ventaja, la justicia no puede llegar tarde. Hoy desenmarañaremos 2 momentos decisivos del constitucionalismo ecuatoriano reciente. El primero, la anulación de las ya tan debatidas en este espacio leyes de solidaridad nacional e integridad pública por vicios procedimentales e institucionales. Y el segundo, la evolución del proceso constituyente, la aceptación condicionada a la pregunta presidencial tras ajustes exigidos por la Corte Constitucional. ¿Por qué importa? Porque no se trata solo de lo que el poder quiere preguntar, sino de cómo lo pregunta, qué modificaciones acepta la Corte como válidas y hasta dónde se obliga el Ejecutivo a respetar los límites materiales de derechos constitucionales y tratados internacionales. La Corte Constitucional, mis queridos amigos, no rechazó la constituyente como tal, autorizó la pregunta ya corregida por el Ejecutivo, pero lo hizo con advertencias muy estrictas que hay que tenerlas presentes. Debe respetarse la neutralidad de los considerandos, precisarse el estatuto electoral y garantizarse que la nueva Constitución no derogue derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Vamos entonces con el contexto, pero antes que nada déjenme ver si se me fue algún comentario. Ok, dice Amega Acure, puede hacerme una pregunta, con todo gusto, por favor. Y tenemos también la opinión de Juan, quien dice no a la consulta mañosa. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos entonces con el contexto.
Cuando el poder, mis queridos amigos, legisla con apuro, como lo ha venido haciendo el gobierno de Daniel Noboa, la Constitución, por otro lado, le exige precisión. Y cuando confunde la urgencia con el atajo, el resultado es predecible: nulidad constitucional. El pasado 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional resolvió dos casos clave con efectos inmediatos. Declaró inconstitucionales la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, tantas veces en este espacio debatido, no por el mero hecho de que nos caigan mal los proyectos normativos, pero la forma en cómo fueron concebidas estas dos leyes fue pésimamente estructurado. Creo que en eso el gobierno de turno creo que quedó pésimo en cuanto a su equipo legal íntimo. No tuvieron la forma de defender el fin noble, se puede decir, de estas dos leyes que, más que leyes, eran un Frankenstein normativo de todo tipo. Estos dos proyectos de leyes realmente fueron desastrosos, vergonzosos en todo esquema jurídicamente hablando. Y creo que la Corte Constitucional hizo muy bien en hacer respetar el tema de la materia por norma, que algunas trataban más de 22 cuerpos normativos. La unidad de materia es indispensable y en eso el abogado de la Secretaría de la Presidencia no tuvo argumento alguno, ni qué decir Asamblea Nacional ni Procuraduría del Estado, no tuvieron argumento alguno para defender estas ideas. Entonces creo que la Corte dio una lección de humildad y de trabajo al Poder Ejecutivo para que cualquier otro proyecto de ley que sea interesante para la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país siga la ruta parlamentaria apropiada para que tanto la Asamblea Nacional, tanto la sociedad civil podamos intervenir y participar de estos procesos en aras de construir una norma que pueda permitirnos regresar a un país de paz. Entonces, los fundamentos de la Corte Constitucional fueron más que quirúrgicos. En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, en la sentencia 51-25-IN/25, se identificó una mezcla inaceptable de materias: seguridad, migración, justicia penal y política económica, que no podían ser tratadas bajo un solo trámite de urgencia económica. Mientras que en la Ley de Integridad Pública, en la sentencia 52-25-IN/25, se la anuló no solamente por el texto de la norma, sino también su reglamento y disposiciones conexas por violaciones al principio de unidad de materia, falta de deliberación democrática y ausencia de publicidad legislativa real. Esto es un breve resumen realmente de por qué se dieron se echaron abajo estos proyectos normativos. A ver, ¿qué dice ese Quispe? A ver, déjame ver si hay algún comentario sobre Eli Ramos. Dice: hola, qué bueno que hay espacios para que la gente comprenda. Hay mucho fanatismo. Gracias, Eli, por tu comentario. Ese Quispe no pueden formar bien una ley y quieren hacer una constitución. Esa es la gran pregunta. Qué bueno que hiciste ese comentario. No sé tu nombre, pero te agradezco mucho por ese comentario. Justo minutos antes de empezar el live lo conversaba acá con mi socio. ¿Cómo debe ser la próxima constitución del Ecuador en el caso de que votemos favorablemente? ¿Cómo será la próxima constitución? ¿Y quiénes estarán a cargo? ¿Quiénes serán los asambleístas constituyentes? ¿Quiénes serán? Es la gran pregunta, porque cualquiera con una neurona consciente sabrá que la persona que vaya a participar de este proceso constitucional tiene que ser las lumbreras en las diferentes ramas de profesionales que puedan intervenir en este proceso tan importante de refundación de nuestra república constitucional. Eso debe preocuparnos a todos. Estas leyes, mis queridos amigos, las de solidaridad y de integridad pública, volviendo al debate que estamos planteando,
no eran simples reformas como nosotros lo creíamos. Eran estructuras jurídicas complejas que pretendían redefinir la actuación del Estado en materia de conflicto armado interno, reforma laboral pública, funcionamiento judicial y hasta en temas como movilidad humana y regulación de cooperativas de ahorro y crédito. Y hasta, o sea, es una arquitectura legal con pretensiones de guerra y control montadas sin los pilares de un debate legítimo. Entonces, era, como decíamos en algún otro live, eran Frankenstein normativos. El gobierno alegó que se trataba de una reacción frente a la crisis de violencia y a un supuesto conflicto armado interno, que es verdad. Estamos en tiempos en que la inseguridad está en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la Corte Constitucional no compró ese argumento. No hubo justificación económica sólida en los proyectos de leyes que estamos analizando, mucho menos razones que ameritaran vulnerar el procedimiento legislativo ordinario. Es decir, se cuestiona la forma en cómo se propusieron estas leyes. No fueron la forma correcta y se desperdició tiempo en gestionar leyes que pudieran haber servido para el propósito tan noble que es recuperar la paz. Y la Asamblea Nacional, ustedes preguntarán qué pasó con ellos. Su rol fue igual de cuestionado. La mayoría oficialista de ADN y aliados no solo tramitó sin discusión real estas normas, sino que incluyó además reformas que nada tenían que ver entre sí. Un combo legislativo con aroma de decreto, pero con forma de ley. Y eso en democracia constitucional tiene consecuencias. ¿Puede una ley nacida en emergencia regular infancia, finanzas, la justicia, el conflicto armado interno y la migración al mismo tiempo? Por supuesto que no. ¿Qué más debe pasar para reconocer que los procedimientos administrativos importan? Eso hay que reclamar a nuestra Asamblea Nacional. En un país donde las formas legales suelen entenderse como trámites molestos, la Corte Constitucional ha recordado algo fundamental. El procedimiento es el alma del derecho y cuando ese procedimiento se vulnera, lo que se cae no es una ley, es la legitimidad del poder que la impulsó. Ahora vamos a ver algunos comentarios que se me fueron. A ver, ¿qué dice? Ya, a ver, creo que aquí me quedé. Me quedé en Tekel, dice. No creo que este gobierno se deba revisar la Constitución. Voy a votar por el no. Gracias por tu comentario. Juan Sasso dice, no queremos una nueva Constitución, queremos un presidente como Correa. Con Correa vivíamos mejor. Gracias a su comentario. Lelis. Me encanta que haya estos espacios en los que nos puedan explicar mejor todas estas leyes. Te agradezco mucho por tu apoyo y comentario, Lelis. Tekel dice, este régimen no tiene la capacidad y tiene una agenda egoísta y solo trabajan para su grupo de poder. S. Quispe dice, ya vamos con 20 refundaciones, son 22 actualmente. Hay que aceptar que el problema somos nosotros. Muchas gracias por tu comentario. Lelis, ¿qué se inventan? Dice, ok, vamos a ver. STOA dice, convoy humanitario, dice el gobierno y porque el despliegue militar como si fueran a la guerra. Ok, déjame ver si hay... Ok, muchas gracias por sus comentarios. Les agradezco a todos por sus diferentes puntos de vista. Perdón, voy a tomar un poquito. Perdón, es que estoy pasando por un proceso de recuperación de tos y estoy un poco ronco, pero sin embargo de ello he querido estar el día de hoy con ustedes, ya que bueno, desde hace más de una semana que no realizamos ningún live, hemos estado ocupados en otras gestiones y bueno, por respeto también y la continuidad de este tipo de espacios, así esté muriéndome, quiero estar aquí compartiendo con ustedes. Jacob Ponce dice, buen día doctor, tal vez necesita un pasante. Bueno, envíenos por favor un correo a info@insolidumabogados.com. Con gusto te vamos a tener presente. Vamos entonces al siguiente bloque que tiene que ver con un análisis jurídico. Una ley sin materia clara es como un contrato sin objeto, nulo de pleno derecho.
Pero una consulta que sugiere la respuesta es peor, es manipulación disfrazada de democracia. Vamos por partes, como debe hacerlo un buen análisis jurídico, no como lo hizo el legislador apurado. La sentencia 5125 IN/25 sobre la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte Constitucional declaró su inconstitucionalidad total, sin ánimo de que haya alguna posibilidad de que se revea, de que se plantee nuevamente, no. Fue archivada de facto por inconstitucional. ¿Cuál fue la razón? Violación del principio de unidad de materia y abuso del procedimiento de urgencia económica. La norma pretendía mezclar conceptos penales, migratorios, de seguridad y hasta definiciones del conflicto armado interno, todo dentro de un solo paquete normativo que debía discutirse en tiempo récord, en 30 días para ser precisos. La Corte fue muy clara. La urgencia no exime el deber de coherencia normativa, ni autoriza mezclar reformas incompatibles bajo la misma etiqueta. Además, la anulación de esta ley arrastra consigo su reglamento y el decreto ejecutivo 55, con que el presidente Daniel Noboa había prolongado el llamado conflicto armado interno. Resultado jurídico inmediato. Desaparece el marco legal que daba sustento a la ofensiva gubernamental contra el crimen organizado en clave de guerra. Todo lo actuado bajo esa norma queda jurídicamente comprometido. Y no es como lo pintan los voceros del gobierno de turno, que la Corte Constitucional ha dejado indefenso al Ecuador contra el crimen organizado. Los que se han metido el propio pie son ellos mismos por haber hecho las cosas mal desde un principio. Es decir, si ustedes pretenden que se apruebe una ley escrita en servilleta sin mayor revisión, la culpa no es de la Corte que te revisa, sino de quien transmite esa norma. Entonces, la culpa la tiene el gobierno de turno. Vamos con la sentencia 5225-IN/25, en cambio, sobre la Ley de Integridad Pública. Aquí la Corte fue aún más tajante. No solamente declaró la inconstitucionalidad de esta ley bárbara, esta ley Frankenstein, sino también de todas las normas conexas, incluidos reglamentos y disposiciones administrativas. Los vicios eran múltiples, mis queridos amigos. Falta de publicidad legislativa efectiva, ausencia de deliberación democrática real, violación del principio de conexidad normativa. El contenido de la Ley de Integridad Pública era un Frankenstein jurídico. Evaluaciones laborales, despidos intempestivos, emergencia judicial, reformas penales, reformas al Código de la Niñez e incluso normas migratorias, todo metido en una misma ley que se tramitó con el reloj en contra y sin el menor interés en el debate público. Entonces, ustedes se preguntaron por qué les echaron abajo. Ahí están las razones. Hipate dice, ese es el cuento de manipulación. Gracias por su mensaje. Ahora, en cambio, sobre el dictamen sobre la pregunta de Asamblea Constituyente, el primer intento del Ejecutivo fue rechazado por inducir al voto afirmativo, un criterio ya establecido por la Corte en múltiples ocasiones. No se puede inducir a la pregunta, tienen que ser neutral. Las preguntas de consulta popular deben ser neutrales y no pueden contener un lenguaje persuasivo. Sin embargo, ya en un intento ya corregido en menos de 5 horas, la Corte Constitucional aceptó el trámite, pero con advertencias claras. La nueva Constitución no puede desconocer derechos humanos reconocidos por tratados internacionales. El proceso constituyente, aunque legítimo si cumple requisitos, no es una carta blanca para el poder. ¿Cuáles son los efectos jurídicos concretos? Saludos, Giovanna, muchas gracias por su mensaje cumplido. Se anulan leyes, reglamentos y decretos vinculados al conflicto armado interno, dejando sin respaldo las medidas adoptadas bajo ese paraguas. Se suspende la transformación de cooperativas en bancos, lo que evita impactos económicos inmediatos sobre el sector financiero popular y solidario. Es que lo hemos debatido ya tantas veces, el tema de transformar cooperativas a bancos no tiene pie ni cabeza.
Entonces, ustedes se preguntan por qué echaron abajo. Es por la misma inoperancia del Poder Ejecutivo de plantear leyes elocuentes, consecuentes y oportunas. Se bloquea entonces el primer intento de la consulta sobre Asamblea Constituyente, aunque el segundo intento está en marcha bajo vigilancia estricta de la Corte Constitucional. ¿Realmente creemos que el Estado puede declarar una guerra interna con base en una ley mal hecha? ¿O que una constitución nueva puede nacer de una pregunta mal escrita? La Corte ha dicho algo que muchos en el poder olvidan o suelen olvidar. En democracia constitucional no basta con querer cambiar el país. Hay que hacerlo respetando las reglas. Porque cuando se gobierna a golpe de urgencia económica, como lo quiere hacer nuestro querido presidente, se legisla a costa del derecho y se gobierna contra los derechos. Vamos entonces con el siguiente bloque, que le hemos titulado Riesgos y contradicciones. Cuando el derecho, mis queridos amigos, se convierte en disfraz del poder, las garantías se vuelven accesorios y la democracia un acto de ilusionismo constitucional. Lo que está en juego aquí no es solo una ley anulada o una pregunta mal escrita. Lo que se evidencia es una estrategia de acumulación de poder ejecutada a través de mecanismos jurídicos que deberían limitarlo. Primero, el gobierno invocó una supuesta urgencia económica para colar reformas que en realidad buscaban redefinir el conflicto armado interno, permitir detenciones sin orden judicial y allanar propiedades con informes de inteligencia. El nombre era Ley de Solidaridad, pero su contenido parecía más bien un manual de excepción permanente. Segundo, en lugar de corregir el rumbo tras los reparos de la Corte Constitucional a la consulta constituyente original, el Ejecutivo regresó con una versión corregida, sí, pero no renunció al propósito de fondo: redirigir el proyecto del país sin una discusión ciudadana seria. El método: una constituyente con reglas diseñadas para reducir la pluralidad y asegurar el dominio de un solo partido en 13 provincias. Tercero, se habla de proteger derechos, pero en los hechos se los reduce. Por ejemplo, la ley de integridad proponía juzgar a adolescentes como adultos. Una barbaridad. Las normas sobre movilidad humana se endurecían sin análisis constitucional. El reglamento permitía incautaciones sin garantías mínimas. ¿Y la Constitución? Bien, gracias. Se dice que se quiere cambiar, pero no se cumple siquiera en su forma actual. Se dice que se quiere preguntar al pueblo, pero se induce la respuesta. Se invoca al conflicto armado interno, pero sin base ni criterios verificables. Aquí está la contradicción nuclear. Se gobierna con lógica de excepción mientras se promete refundación democrática. El riesgo es muy claro: que el derecho deje de ser garantía frente al poder para convertirse en el instrumento del poder frente a la ciudadanía. ¿Dónde queda entonces, mis queridos amigos, el control ciudadano cuando las leyes que deberían protegernos se redactan para esquivarnos? ¿Qué clase de nuevo pacto constitucional puede reconstruirse sobre normas que anulan derechos antes de reescribirlos? ¿Qué dicen ustedes? Me encantaría leerlos. Vamos a ver si se me fue algún comentario. Robert Sandoval dice: Doctor, buenos días. Si deseo presentar un escrito para solicitar una historia clínica, ¿dónde la presento? Bueno, inicialmente tiene que ser ante el mismo centro de salud. No sé si es algún tema relacionado a datos personales, pero, estimado Robert, si necesitas asesoría al respecto, escríbenos por interno. Con gusto podemos ampliar un poco lo que tú estás necesitando. Pero inicialmente tienes que solicitarlo ante el centro de salud correspondiente. 21 Meme dice que un adolescente te mata y no se lo puede juzgar. Saludos y gracias por tu comentario. Si tienes alguna inquietud sobre este tema, por favor, escríbelo para poder debatirlo contigo. A ver, Robert dice: es por una negligencia médica en el hospital. Ok, hay que analizarlo, hay que analizar tu caso. Si es un tema de negligencia,
Hay situaciones que podemos hacer por ti, pero necesitamos más contexto. Escríbenos si gustarías una asesoría al respecto. Hipatia dice, estimado, ¿qué piensa usted del segundo día del paro? Él propone hacer una nueva constitución. ¿Qué piensa usted el segundo día del paro? No me acuerdo qué pasó el segundo día del paro, pero lo que sí veo en tu pregunta es el tema de la nueva constituyente. Sí, está aprobada la pregunta. Son 3 preguntas que van a entrar en la consulta popular de noviembre. La de la reducción de los aportes económicos a los partidos políticos, reducción de asambleístas y la propuesta para la nueva constituyente. Robert Sandoval dice, ¿dónde se encuentra, doctor? Por favor, ¿en qué área es especialista, doctor? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Quito, nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Cuarzo. Nosotros manejamos algunas ramas del derecho, tenemos profesionales en las ramas que consideramos más interesantes para nosotros. Nos enfocamos en derecho empresarial, pero también atendemos trámites de cualquier ciudadano en materia laboral, tributario, administrativo, protección de datos personales, penal. Es decir, escríbenos o ven a visitarnos en algún momento. Encantado te recibimos, estimado Robert. Hipatia dice, tenía tanta seguridad que ganaría porque tiene a Diana Atamaín. Bueno, la estrategia del CNE fue brillante. Ellos recibieron el trámite para poder saltarse la revisión de la Corte Constitucional, y Diana, ¿qué fue lo que hizo? Remitió la consulta correspondiente para que la Corte le proteja. Así, de esa manera, no puede iniciar ningún proceso de destitución a las autoridades del CNE. Me pareció brillante la respuesta de Diana. Oscar Sánchez dice, buenos días, tengo una coactiva con CNT, hubo retención de fondos. Escríbenos por favor, Oscar. También tenemos nuestro especialista en materia de coactivas. Escríbenos por interno, porque si no me voy a olvidar, para poder agendar una reunión presencial o virtual y analizamos tu caso. Bueno, vamos con el siguiente bloque, si les parece bien. Saludos a todos los que nos están siguiendo, compartiendo, comentando. Gracias a todos ustedes. Vamos con casos y escenarios. Cuando la democracia depende de la reacción y no del derecho de participar, la soberanía popular se convierte en trámite con formato en PDF. Imaginemos este escenario. Un joven emprendedor convencido de que el país necesita una reforma fiscal más equitativa, reúne miles de firmas ciudadanas y redacta una propuesta de consulta popular. Pero en los considerandos introductorios se atreve a mencionar que la actual política económica ha empobrecido a las familias. Resultado de este planteamiento, inadmisible, archivo inmediato. Y les voy a explicar por qué. No importa si la propuesta es técnica, viable o constitucional. Lo que importa, según el criterio vigente de la Corte Constitucional, es que el lenguaje sea neutro y casi quirúrgico. Un adjetivo mal colocado y el proceso entero se cae. Bienvenidos entonces al nuevo filtro de la participación ciudadana, el estilo sobre el contenido. Este no es un caso hipotético aislado, es una regla que ya ha dejado fuera a varias iniciativas legítimas. Y aquí se esconde una doble exclusión. Primero, quienes no tienen recursos jurídicos quedan fuera del juego constitucional. Segundo, quienes los tienen, pero no el respaldo político, tampoco pasan. A esto se suma un segundo escenario inquietante. Si la pregunta de consulta sobre una asamblea constituyente es aceptada, como ocurrió en la segunda versión del Poder Ejecutivo, pero el estatuto que la acompaña reduce la representación de provincias pequeñas, se institucionaliza una constituyente desequilibrada. 13 provincias del Ecuador podrían elegir todos los asambleístas, dejando a otras 11 con voz, pero sin voto real. Y por si fuera poco, la normalización del gobierno por decretos de excepción, como los que acompañaron en la Ley de Solidaridad e Integridad, crea un nuevo paisaje político donde el orden jurídico se adapta al calendario electoral, no al principio de legalidad. ¿No te parece paradójico que para reformar la Constitución necesitas un lenguaje casi notarial, pero para suspenderla por decreto solo se requiere una crisis?
¿Qué dice eso sobre nuestras prioridades normativas? ¿Qué piensan ustedes? Así como el poder necesita límites, la participación necesita caminos reales. Porque una democracia que exige perfección técnica a la ciudadanía, pero permite improvisación normativa al poder, ya no es una democracia, sino un simulacro con membrete jurídico. Vamos al siguiente bloque, que tenemos algunas recomendaciones para ustedes. A ver, ¿qué dicen aquí los comentarios? Javier Hernández: enséñenos a hacer su nudo de corbata. Y Patia dice: así es. Gracias por sus comentarios, chicos. Y vamos entonces con algunas recomendaciones. Y nuevamente me disculpo por mi voz ronca y por lo que estoy tosiendo. Realmente no quería presentarme así al aire, pero por respeto a ustedes quiero disculparme por cualquier sonido raro. Vamos entonces con este bloque de recomendaciones. No basta con que las leyes digan república en su título. Si los procedimientos son autoritarios, el papel no disimula la arbitrariedad. Las decisiones recientes de la Corte Constitucional han dejado una lección muy clara. El derecho no es un trámite decorativo, es forma y fondo al mismo tiempo. Por eso toca actuar, pero actuar con lucidez. Primero, acción ciudadana. Como ciudadanos, debemos exigir transparencia real. Cada decreto, cada ley, cada consulta debe venir acompañada de una motivación jurídica robusta, no de un discurso populista o de emergencia permanente. Cuando el Poder Ejecutivo intenta aprobar leyes express que mezclan reformas judiciales, laborales, migratorias y hasta penales en un solo paquete, eso no es eficiencia, es ilegalidad disfrazada de urgencia económica. ¿Se quiere una nueva constitución? Perfecto. Es un derecho del pueblo, pero no se puede convocar a una asamblea constituyente sin cumplir los requisitos que la misma constitución exige, y mucho menos con preguntas manipuladoras que hacen propaganda en vez de abrir deliberación. Por eso, denunciar el uso fraudulento del procedimiento legislativo no es politizar la justicia, es constitucionalizar la política, mis queridos amigos. Y también lo es participar en cada proceso con criterio. No todo lo popular es legítimo y no todo lo técnico es neutral. Hay que aprender a leer el fondo jurídico que se esconde en las formas del poder. Acción institucional. Desde lo institucional, la Corte Constitucional ha puesto un primer filtro. Pero no puede ser el único. Hace falta que la Asamblea Nacional retome su rol deliberativo y deje de actuar como notaría del Poder Ejecutivo. Es necesario fortalecer los espacios de análisis normativo. Las leyes deben pasar por dictámenes previos, peritajes jurídicos y procesos de participación ciudadana sustantivos, no meramente decorativos. ¿Estamos dispuestos a exigir calidad normativa con el mismo fervor con el que exigimos obras públicas? ¿O seguiremos aceptando decretos que prometen seguridad a cambio de vaciar el derecho? ¿Qué creen ustedes? Porque en democracia no basta con que la ley se firme, tiene que sostenerse. Y si el poder no respeta la Constitución, entonces toca recordárselo con argumentos, con organización y con coraje jurídico. Vamos al siguiente bloque. Gracias, Rocoto, por tu apoyo. Vamos entonces con el siguiente bloque. Cuando el atajo se vuelve abismo. No hay camino corto hacia la legalidad. Y cada vez que el poder busca un atajo, lo que abre no es una vía rápida, es un abismo constitucional. Esta semana Ecuador la semana pasada, no discutió simplemente si aprueba o archiva una ley. Discutió algo mucho más profundo, si la forma todavía importa. Y la Corte Constitucional, contra todo pronóstico, dijo que sí.
que no se pueden aprobar leyes de emergencia con materias que no tienen nada de urgencia, que no se puede jugar a reescribir la Constitución sin respetar las reglas de juego que la propia Constitución impone. El presidente Daniel Noboa quiso inaugurar un nuevo tipo de liderazgo legislativo, el de la urgencia permanente. En lugar de enviar proyectos de ley por la vía ordinaria, con debate, con crítica, con deliberación, prefirió invocar al apuro. Aceleró el paso, pero tropezó con la Constitución. Y como si fuese poco, no contento con legislar sin forma, también intentó consultar sin neutralidad. Planteó una pregunta al pueblo para instalar una asamblea constituyente, pero disfrazó el referéndum de eslogan electoral. La Corte Constitucional, en un acto de defensa procedimental, le dijo: corrija el tono, señor presidente. La democracia no se hace con propaganda, sino con reglas. ¿Nos estamos acostumbrando a que lo extraordinario se vuelva cotidiano? ¿O estamos listos para exigir que el derecho no se use como disfraz de la voluntad política? ¿Qué creen ustedes? Porque cuando los gobiernos legislan con urgencia y consultan con intenciones ocultas, la forma no es solo formalismo, es resistencia. Y si la Corte Constitucional es el último dique, más vale que no se quiebre, porque si se quiebra la Corte Constitucional no habría reforma que salve lo que la improvisación ya habrá arrasado. Hipatia no entiende mucho la gravedad del asunto. Usted sabe que el presidente no tiene ni idea de debate. Muchas gracias por su comentario, estimada Hipatia. Vamos entonces con el último bloque de este live. El derecho, mis queridos amigos, no es un eslogan, mucho menos una encuesta. No es una herramienta para medir popularidad ni una fórmula de marketing gubernamental. El derecho es el que incomoda a los apurados, que retrasa a los ambiciosos, que exige pausa en tiempos de propaganda, es sobre todo una garantía. Una garantía de que el poder tiene límites, de que las mayorías no lo son todo, de que hay cosas que no se aprueban por aclamación, sino por procedimiento. Y esa garantía, llamada Constitución, ha sido puesta a prueba, no una, sino varias veces, por un poder ejecutivo que quiere cambiar las reglas mientras las pisa, por una asamblea que prefiere obedecer en lugar de deliberar, por una burocracia que ha hecho del carácter urgente su excusa favorita para evitar el fondo. En este escenario, la Corte Constitucional ha cumplido, ha frenado, ha advertido, pero también ha callado. Ha evitado ir más allá. Ha protegido la forma, sí, sin siempre mirar el contenido. Y aunque eso es válido en derecho, deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando el fondo también sangra? ¿Estamos dispuestos a vivir bajo normas hechas con apuro, sin debate y con letra dudosa? ¿O vamos a exigir que la Constitución no se use solo como un escudo, sino como una brújula? Porque el poder que no escucha a la Constitución, tarde o temprano, deja de escuchar al pueblo. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un Estado de Derecho, sino ante una puesta en escena donde la ley es solo el telón y detrás reina el vacío. Les quiero agradecer a todos por estar conectados en esta transmisión, que es un poco más corta de lo habitual, pero me quiero excusar nuevamente por estar un poco ronco en este momento y me encantaría estar en un estado mucho más óptimo, probablemente en los siguientes días, para poder seguir debatiendo con todos ustedes, que tenemos análisis muy interesantes para ustedes en esta semana. Así que les agradezco a todos por estar conectados. Javi dice: ¿cuál es su postura política, estimado? Mi postura política, que ya le he dicho en otros lives, es defender la Constitución. Esa es mi única afinidad política, defender los derechos consagrados en la Constitución. Muchas gracias por su comentario y a todos por estar conectados. Gracias por comentar, por seguirnos, por compartir este live.
Estaremos en contacto el día de mañana, probablemente con algún nuevo live. Así que muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Javier dice, Hipatia dice, estaríamos en un estado dictatorial. Rocoto, eso es lo que está pasando. Javi dice, ¿está de acuerdo con la nueva constitución? Personalmente, yo no creo que sea tan conveniente reformar la constitución, o sea, mejor dicho, crear una nueva constitución. Creo que reformarla es más que suficiente. Pero no puedo obviamente decidir la voluntad del gobierno de turno. Si ellos consideran que replantear una nueva constitución es el camino, nos tienen que preguntar y seremos nosotros los que votaremos. Al final de cuentas, sí, yo votaría que sí por esa pregunta. Lo que necesito es que las personas que nos representen, es decir, los asambleístas constituyentes, sean personas probas, que tengan la madurez, la experiencia y el conocimiento en diferentes ámbitos de la sociedad, no solamente del derecho, para poder refundar una nueva constitución en el Ecuador. Solo en ese escenario votaría que sí. María Lorena Solano, qué buen análisis, muy de acuerdo con usted. Saludos desde Machala. Saludos para usted, estimada María Lorena, gracias por el apoyo. Javi dice, ¿qué opina de los asambleístas jóvenes de ADN? Un desastre. Yo de los asambleístas en general no puedo defenderlos mucho, que digamos. No, lamentablemente en las pasadas elecciones y las más recientes se trata es de un concurso de popularidad más que de escoger a las personas más idóneas para que sean nuestros legisladores. Y no necesariamente hay que escoger abogados, no. Pero tienen que ser profesionales que puedan servir para proponer leyes que nos sirvan, para poder fiscalizar, que son dos de los roles que debería tener cualquier asambleísta. De este asambleísta adolescente no tengo mucho que decir. El señor no tiene idea de la vida como para poder escoger y votar por el futuro de los ciudadanos ecuatorianos. Les quiero agradecer a todos nuevamente por estar conectados. Gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por seguirnos. Nos veremos probablemente el día de mañana. Este video va a ser subido íntegramente en todos nuestros canales. Síganos por favor en todas nuestras redes sociales como Insólidum Abogados. Les agradeceremos mucho. Es totalmente gratis, así que bueno, si ustedes consideran que este contenido de alguna forma les sirve, por favor, la mejor forma de agradecernos es con un follow. Así que muchas gracias a todos los que nos puedan seguir en YouTube, en Instagram, aquí en TikTok y en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos y una feliz semana nuevamente para todos ustedes. Saludos.